En esta ocasión vamos a seguir hablando del poder que tienen las palabras. Y en esta ocasión voy a estar leyendo en el libro de Salmos, capítulo 34, verso 11, este consejo que nos da el rey David para nosotros. La Biblia está llena de consejos. Como dijimos en el segmento anterior, todo lo que tú quieras saber, si oras al Espíritu de Dios, si te dejas llevar por el Espíritu de Dios, Él te va a guiar a toda justicia, a toda verdad, al consejo divino, al consejo de Dios. ¿Verdad? Y aquí encontramos este consejo en Salmos 34, verso 11, que dice: venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para hacer el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Eso está en Salmos capítulo 34, verso 11 al verso 14. Allí nos está hablando del secreto de la longevidad, o sea, para que vivamos largos días. Simple y sencillamente es mantenernos en lo positivo. Simple y sencillamente es que está hablando, ¿verdad? Él dice: venid, hijos, oídme. El temor de Dios os enseñaré. Comenzando con ese verso, está hablando, ¿verdad?, que la largura de vida en el ser humano consiste en el temor a Dios. Consiste en caminar con Dios, consiste en obedecer a Dios, consiste en someterse a Dios, consiste en vivir para Dios, consiste en nutrirse con la palabra de vida, consiste en hablar con Dios. Dios no te va a hablar cosas negativas, Dios te va a decir cosas que están mal en tu vida y te va a corregir, pero no te va a hablar palabras destructivas, a menos que nosotros lo estemos buscando de esa manera y no estemos haciendo las cosas bien, como tiene que ser. Entonces, este salmista dice: vení que te voy a enseñar. Te voy a enseñar el secreto de la longevidad. Es llevar una vida positiva. Es cambiar el lenguaje pésimo, negativo, destructivo que el ser humano tiene y cambiarlo por un lenguaje de fe. El padre de la fe, aun cuando él falló, porque somos humanos, vamos a fallar todos, aun cuando él falló en hacerle caso a Sara y no creer en la promesa de Dios y en adelantarse, todavía Dios lo honró como el padre de la fe. ¿Cómo Dios lo honró por el padre de la fe? Porque Él llamó las cosas que no son como si fuesen. Y en esta situación hay algo bien impactante, porque allí está descrito, ¿verdad? En el libro de Romanos, capítulo 8, está descrito cómo Abraham, ya su cuerpo ya estaba envejecido, como el vientre de su esposa, Sara, que tenía 90 y pico de años, estaba seco, como una pasa cuando se seca, como su miembro estaba que ya no tenía potencia. Creerle a Dios es lo más grande que puede haber. Cambiar tu visión por lo que ves que no sirve y sirve es algo poderoso. Eso te da vida, eso te alienta, eso te ayuda a seguir adelante. Y en la Biblia hay muchos episodios donde nosotros podemos encontrar vida.
a nuestros pensamientos, para cambiar nuestro lenguaje. Como el valle de los huesos secos, ¿verdad? El valle de los huesos secos, Dios le habló a Ezequiel de esos valles, de esos huesos. Estaban secos, secos, secos. Y eran huesos esparcidos. ¿Quién puede saber cuál es el pedazo de este? ¿Cuál? Pero mira, el Dios que tú y yo tenemos es el Dios de todo poder. Para Él no hay nada difícil. No hay nada imposible. Todo lo que Dios quiere es que le creamos a Él. Si crees, ese problema que tienes, Dios te lo va a solucionar. Yo quisiera contar quizás muchas experiencias que Dios ha hecho en mi vida, de gente que ni me creyeron, pero esos son tratos. Y no soy la mejor ni soy la peor. Solamente es que me he decidido a creerle a Dios y no escuchar a nadie. No ver lo que diga el hombre, no escuchar lo que diga el hombre, hasta que el día llegue, porque algún día va a llegar. Pero mientras tanto, que no nos toque. Tenemos que seguir caminando con palabras de vida que vienen a través de las promesas de Dios. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida y la gloria solamente es de Él. Solamente Él se la merece. Solamente Dios se la merece. Solamente Él puede hacer esas cosas tan grandes, esos fenómenos que te dejan como impactado. Solamente Dios. Porque el lenguaje de nosotros negativo tiene que cambiar. Dios dice en su palabra que cuando venga Cristo a la tierra, que si va a encontrar fe. Eso es lo que dice la palabra, que si cuando Cristo venga a la tierra, encontrará fe. ¿Cómo está usted con su fe? A mí no me lo diga, no me conteste. Eso es algo personal suyo con Dios. En contestarle a Dios. ¿Cómo está su fe con Dios? ¿Está creyéndole a Dios en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, en medio de esa adversidad? ¿Usted le está creyendo a Dios? ¿Cómo está su fe? Siempre me gusta describir la fe que es buena y me gusta describir la fe perfecta. La fe que es buena dice, sí, yo sé que Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo estoy seguro. Esa fe es buena. Pero la perfecta fe dice, Dios ya lo hizo. Eso está hecho y yo no tengo problemas porque Él dijo que está hecho. Esa es la perfecta fe. La perfecta fe camina en lo que dice el padre Abraham, que llamó las cosas que no son como que si fuesen. En mi vida, pues, el enemigo manda personas a meterse a mi vida y me han dicho cosas de mis hijos, de mi esposo, y yo les digo, eso no es lo que me ha dicho Dios. Dios nunca me dijo eso de mi esposo. Dios nunca me dijo eso de mis hijos. Porque Dios me dijo una cosa, ¿cómo yo lo voy a creer a los demás? Y por esa fe que Dios me ha dado, he visto la gloria de Dios en mi familia. No somos perfectos, no. Pero he visto la gloria de Dios. Porque es lo que tu boca declara. No permitas que nadie venga a maldecir el propósito de Dios que tiene con tus hijos, con tu esposo, con tu familia. No permitas, no los escuches. Es más, con esa gente ni se habla. Porque son portadores de malas noticias. No lo permitas. Yo he contado muchas veces que cuando a mí me dictaminaron cáncer el año pasado, Dios vino y me dijo, no le hagas caso a las malas noticias. Yo me iba a afligir, no le hagas caso a las malas noticias. Y así Dios se ha glorificado. La gloria es de Él para siempre. Porque, amados hermanos, las palabras, y máxime gente que quizás ora antes de decirte cosas,
porque te quiere dejar bien fregado y bien fregada. Mire, Satanás tiene sus secuaces dentro de la iglesia, afuera de la iglesia, en los trabajos y en todos lados, que te van a decir cosas, te van a decir palabras, para que tú te aflijas, para que tú las creas, para que tú pienses y pienses y pienses en lo mismo, y al final caigas en esa trampa, que el Señor reprenda. No, no permitas eso en tu vida. Hay gente que, mira, si tú crees que los cristianos oran, los brujos oran también. Los hechiceros, los hermanos que tienen odio en su corazón para verte mal, oran. Y tú sientes las emanaciones, sientes algo raro. Pero la Biblia dice, te van a caer 1000 a tu diestra y 100.000 a tu siniestra. Y a ti no te va a llegar. Nadie te podrá hacer daño. Josué, capítulo 1, verso 5. Nadie te podrá hacer daño en todos los días de tu vida. Nadie. Ni el diablo, ni la diabla, ni la esposa del diablo, ni los demonios. Cristo a todos los venció, a todos los venció en la cruz del Calvario. Colosenses 2, 14 y 15. Él anuló ese acta negra de maldiciones, una lista que el diablo las declaró contra tu familia, contra tus hijos, contra tu esposo. No lo aceptes. Reprende eso en el nombre de Jesús. Hay gente repitiendo la misma acta. Oh, yo estoy diabética porque mi mamá era diabética. ¿Qué es eso? Reprende eso, destruye toda maldición generacional de tu vida. No estés repitiendo palabras, diagnósticos. Mira las cosas como Dios lo ve. Mírate sano. Si todavía no te ha llegado el momento, mírate sano. Tenemos un tiempo en esta vida, lo sabemos muy bien. Pero si todavía no es el tiempo, hay que hablar lo que Dios dice. Y nosotros tenemos que buscar nuestro propio vocabulario, nuestro propio lenguaje de vida en la palabra de Dios. De esta palabra de Dios, de allí se desprende un manantial de agua de vida que limpia nuestro ser, nuestra alma, que saca toda palabra negativa, toda palabra que no viene de Dios, toda palabra de maldición, toda oración contraria. Solamente es sumergiéndose, nadando en esta palabra que nos limpiamos de todas esas malicias. Ezequiel 47. Ahí está este individuo que nadó y nadó y nadó. Primero el agua le llegaba a los tobillos, a las rodillas, en la cintura, y después era un río que no podía nadar, que no podía andar más que en nado. Sumergido en la presencia de Dios. Y esa es la palabra de Dios, amados. No podemos cansarlos de leerla. Tenemos que leerla día a día, día a día, día a día. Tenemos que leer la palabra de Dios. No leerla como un paquín de corintellado, como una novela. No. Hay que orar a Dios primero. Hay que pedirle la revelación al Espíritu de Dios, para que esta palabra tenga impacto. Hebreos 4:12. Es una espada que trasciende, corta de los dos lados, corta del lado de ustedes y corta de aquí. Nadie se queda libre de esta palabra. Te da un poquito a ti y me da otro poquito a mí. Y así va Dios. Una espada de 2 filos que trasciende hasta cortar el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los huesos. Eso satura todo dentro de nuestro ser, la palabra de vida. Por eso muchas veces leyendo la palabra uno se sana, porque el poder que tiene la palabra de Dios es terrible, amados. Solamente con leerla te sanas. El poder que penetra tus huesos, como lo dice, ¿verdad? En Hebreos 4:12. Es muy necesario, ¿verdad? Que nosotros tengamos ese tiempo. Es un tiempo de calidad a los pies de Cristo.
en leer la palabra, en llenarnos de ella. ¿Verdad? ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quién de nosotros desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Mira, vivir y existir son dos cosas diferentes. Esto existe. Esto existe, ¿por qué? Porque no respira. Esto existe porque es un objeto, no es un ser humano. Eso existe, una tabla existe, una mesa existe. Y lo lamentable de esto, ¿sabes qué? Te lo hice con mucho dolor en mi corazón, porque hay gente que solamente existen. No están viviendo, solamente existen. No tienen ningún propósito en la vida. No tienen ninguna inspiración. Es un día, se levantan, el otro día lo mismo. No estoy criticando a nadie. No lo tomen a pecho, no lo tomen a mal. Dios le quiere enseñar a usted y a mí lo que significa, lo que es vivir y lo que es existir. Y conforme esta palabra, que quién es el que desea muchos días para ver el bien, ¿verdad? ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Para qué tú quieres la vida? ¿Para qué? ¿Para qué quieres la vida? Hay gente que quiere vivir. Hay gente que en el último momento quiere seguir viviendo, pero no es para seguir viviendo una vida de calidad. Jesucristo dice que yo os doy vida y vida en abundancia. Entonces, lo que Dios quiere hacer con nosotros a través de su palabra es darnos vida en abundancia. Es calidad de vida. Y una calidad de vida te lleva a una sanidad mental, ¿verdad? Te lleva a una sanidad en el alma, te lleva a una sanidad en el corazón, te lleva a una sanidad en tu mente. Una vida abundante es como que tú andes rebosando de gloria. Estás tan lleno de Dios porque buscas su presencia, buscas tu palabra, te alimentas, te saturas de ella, que no hay necesidad de que la gente se acerque a ti y siente. Tú vas caminando y vas brotando agua de vida para que los demás sean sanos. Tenemos un ejemplo con Pedro, ¿verdad? Que solamente su sombra sanaba a los enfermos. Entonces, cuando Cristo nos quiere dar vida en abundancia, nos va a quitar el lenguaje negativo. Vamos a estar llenos del lenguaje de fe. Vamos a estar llenos del lenguaje positivo. Vamos a estar llenos de la presencia de Dios. Vamos a tener un hambre crónica espiritual en nuestra vida para que nosotros entonces podamos servir a otros. Oh, se siente bien bueno, se siente la presencia de Dios, pero es para servir a otros. Siempre hablamos de Génesis capítulo 12, verso 2. Te bendeciré y serás de bendición. Qué bonito es recibir de bendición, pero es para otros. Es lo mismo. Cuando estás lleno de vida, es para transmitir vida. Hay gente que está muerta espiritualmente. Hay gente que las han estropeado tanto, le han dicho tantas palabras negativas, que no es posible que entonces nosotros, yo venga y les diga, los hunda más con palabras negativas. Un mundo enfermo en que vivimos, un mundo herido en que vivimos. Necesitan palabra de vida, por eso Dios te llena de vida
para que tú transmitas vida, para que otro viva, para que otro sea levantado, para que otro sea ministrado, para que otro sea restaurado. Y es a través de la fuente de la vida, de la palabra de Dios. ¿Quién es ese hombre que desea muchos días para ver el bien? Ahí está el consejo final. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Ahí está el consejo. Guarda tu lengua del mal de hablar del prójimo. Si alguien viene y quiere contaminarte, ven, cógele la mano al hermanito. Ven. Vamos a orar. Vamos a orar por el hermanito. Alguien que quiera venir a contarte chismes de alguien. Guarda tu lengua del mal. No te dejes contaminar, no te dejes envenenar. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No te engañes con la palabra de Dios. La palabra de Dios es correctiva, es disciplinatoria, nos enseña, nos endereza. Ordena mis pasos, dice el salmista en el Salmo 119. Ordena mis pasos conforme tu palabra, no conforme mis emociones, no conforme mi propia prudencia. Necesitamos la palabra de Dios para que nos corrija. No podemos coger los versos que de repente son los que nos gustan. Ese es un engaño. Cuando sabemos que tenemos otras cosas que Dios quiere tratar con nosotros, que mientras más nosotros colaboremos con Dios a corregir cosas que Él quiere corregir de nuestra vida, entonces más niveles de gloria alcanzamos, más cerca de Dios estamos, mejor Dios nos usa, más discernimiento Dios te concede. Más dones y talentos son activados en tu vida, ¿verdad? Por eso nos tenemos que guardar de un autoengaño, pensando que estamos bien o diciendo que estamos bien y no estamos bien, ¿verdad? Quizás sabemos que el mismo espíritu nos redarguye que está mal. Pero nosotros insistimos, no, porque yo tuve que hacerlo, porque yo me tuve que defender, estás mal. El Espíritu de Dios te está diciendo que estás mal y que eso lo tienes que arreglar. ¿Y a qué lleva el autoengaño? De decirme yo misma, oh, yo lo tenía que hacer, yo lo tenía que decir. Si uno no se arrepiente, si uno no se humilla, si uno no pide perdón, eso va a ser un atraso en tu crecimiento espiritual. Va a ser un atraso en mi crecimiento espiritual. Por eso tenemos que ser corregidos, enderezados, enseñados. Tenemos que tener la disposición. Y si no hay disposición, Dios pone el querer y el hacer en nuestras vidas. Dios pone el querer y el hacer en nuestra vida. Y si Dios pone el querer y el hacer en nuestra vida, yo tengo que decirle, Señor, pon el deseo en mí de arrepentirme cuando estoy mal. Pon el deseo en mí de pedir perdón cuando estoy mal, porque estoy mal. Porque sabe que la carne no le gusta. El espíritu está dispuesto. Pues entonces hay que pedirle a Dios que nos ponga ese sentir, ese querer. Que no haya espíritu de autoengaño en nuestra vida. En pensar que estamos bien y estamos mal. Después nos dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Dónde vamos a encontrar la paz? En Dios, en Jesucristo. Él es el autor de la paz. La paz es el producto de muchas guerras, muchos conflictos mentales, muchas cosas que quisimos defendernos, muchas cosas que quisimos justificarnos, muchas cosas que estaban mal y que tú tenías razón, pero no tenías razón porque Dios dice que te humilles. Cuando Dios quiere tratar con tu yo, Dios permite que vengan cosas bien injustas a tu vida. Y
tú quieres defenderte, ese es el momento de morir al yo. Es el momento de menguar. Es el momento de bajarse y humillarse para que Cristo crezca en tu vida y seas más humilde. Entonces, mientras uno discute, uno está luchando, pero que me la hicieron, pero que no tienes paz. Y no vas a tener paz. Vas a tener paz hasta que dejes todo en las manos de Dios y te humilles. Entonces va a empezar la paz. Aquí dice que busca la paz y síguela. Vas a buscar la paz en Jesucristo y vas a ver cómo a Cristo lo maltrataron. Puedes leer la historia ahí en el libro de los evangelios, cómo él sufrió. Desde que nació en esta tierra, no fue en una cuna de oro. Tienes entonces que tú y yo ver a Cristo, ver sus historias. Y ya te voy a decir algo antes de terminar. Antes, cuando yo era impía, era cristiana impía antes. Yo no estoy hablando de usted, soy yo. Antes yo era cristiana impía. Porque, mira, yo iba a la iglesia, yo leía la palabra, yo esto, yo lo otro. Pero yo quería hacer lo mío, mis cosas. Pero quería estar en la iglesia y quería estar haciendo mis propias cosas carnales. Una de ellas que hacía, yo era novelera, que se acabó. Y yo no me fallaba las novelas. Yo trabajaba, mis niñas estaban pequeñitas en ese tiempo. Entonces yo me iba al trabajo, yo venía, las iba a recoger donde la babysitter, donde la niñera, las recogía, me las llevaba a la casa. Pero yo venía con una ansiedad para ver las novelas. Y entonces yo las bañaba, las cambiaba, les daba de comer, las sentaba en unas sillitas y cada quien tenía su sillita. Yo les decía a ellas, se me sientan y no hablen nada porque yo voy a ver mis novelas. Y así hacían ellas. Estaban sentaditas y calladitas mis hijas ahí. Chiquititas, una tenía como 3 años, la otra tenía como 1 año. Como año y medio, así. Y yo me sentaba a ver novelas, hermano. Miraba la primera, miraba la segunda, miraba la tercera, la cuarta, la quinta, acostaba a mis hijas y seguía viendo novelas. Después oraba. Qué lindo, ¿verdad? Después yo me ponía a orar, gracias Señor por este día, pero tranquila, como que no había nada, perdiendo tiempo. Mire, siervos y siervas de Dios. Empecé a sentir como redargüimiento en mi corazón que yo tenía que dejar esa vida. Pero lo que le quiero contar es que cuando yo miraba las novelas, yo le decía así, ¿ves? No, hombre, no, man, así no. Así estaba yo en las novelas. Yo me metía dentro del personaje de las novelas. Gracias al Señor, ¿verdad? La gloria es de Él. Para siempre, Él me quitó el vicio de las novelas, porque yo hice un trato con Él, hice un contrato, y yo le dije, Señor, déjame ver esta última novela, y usted no lo haga así, si usted está viendo novelas, usted pasa mucho en la internet, usted pasa mucho en las redes sociales, y está perdiendo mucho tiempo, usted no lo haga como yo le estoy diciendo, usted trate sus asuntos con Dios. Yo lo hice así. La gloria es de Dios, que Él es misericordioso para conmigo. Yo le dije a Dios, déjame ver esta última novela. Te prometo que después que yo vea esta novela, no voy a ver más novelas. Le dije yo a Dios. Mira, a veces Dios es tan. Uno piensa que uno le puede dar órdenes a Dios. Después que hice esa cosa tan fea, yo después me puse a pensar, ¿cómo yo le pude dar órdenes a Dios y Dios se quedó callado, hombre? Eso no se hace. Pero en mi ignorancia, Dios ha de decir, qué ignorante es mi hija, pero déjame quedarme callado. Me imagino, porque yo fui una buena ignorante.
Siervo, yo terminé de ver la novela, la que yo quería ver, y la que le dije a Dios, déjame ver esta novela, y es la última. Así mismo hice. Terminé de ver esa novela, terminé de verla, y hasta el sol de hoy son como 30 años que Dios me hizo libre de las novelas. 30 años atrás, mis niñas estaban pequeñitas. 30 años atrás, era novelera. Pero el meollo principal de lo que quiero compartir de esta experiencia mía es que yo me metía en los personajes de la novela. Yo lo vivía en pasión. Yo estaba allí en mi pensamiento. Eso es lo mismo que hago con la Biblia. Exactamente. Yo no leo la Biblia a la carrera. No, señor. Yo no tengo tiempo de leer Biblia a la carrera, porque yo quiero que esa sustancia de vida penetre en mi vida. Me quebrante, me rompe, me satura. Es como una medicina, mi ser. Por ejemplo, si estoy leyendo, vamos a poner un ejemplo. Si estoy leyendo la mujer de flujo de sangre, yo me meto en ese personaje. Si estoy leyendo, yo me transporto, amados. En lo que me transporto también le digo al Espíritu de Dios que me enseñe, que me va a hablar, qué área necesita en mi vida. Estamos hablando. Pero sabe que mi imaginación fue un papel importante en la lectura de la palabra. Mi mente se transiciona y me imagino a aquella mujer, tenía 12 años, con flujo de sangre. Ella estaba viviendo por pura misericordia de Dios. Porque las pérdidas de sangre, la sangre es la vida del cuerpo. Esa señora no podía ni arrastrarse. Pero yo me imagino esa mujer en su cama con aquella gran fe. Mientras todos están hablando, mientras le estaban prohibiendo que esté afuera, mientras era una mujer inmunda, mientras no podía acercarse a las personas. ¿Tú crees que eso le afectaba a ella? ¿Tú crees que los pensamientos o palabras de los demás la iban a paralizar? No. Ella en su cama tenía un plan. Ella ya había oído de Jesús. Ese es lo que Dios me hace, meterme en ese personaje. Y ella había oído de Jesús. Ella ha de decir, un día de esto, allá acostada en su cama, yo me voy a levantar de aquí. En la primera que yo oiga que vienen hablando multitudes, porque dicen que hay mucha gente que les sana, yo no me voy a quedar atrás. No, señor. Y tampoco me da miedo de lo que digan de mí, que soy inmune. A mí no me importa. Ay, 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 Dios mío. Y ese personaje tan hermoso, de fe, de pura fe, de mucho desafío, de mucha guerra, de mucha... Ay, Dios mío, Padre. Es que si los procesos a ti no te elevan, no queremos pasarlos otra vez. Hay que pasarlos. Hay que pasarlos con 100%, con 80%. Entonces, amados, esta mujer ya oyó el día que venía Cristo. Estaba en su cama sin nadie, toda debilucha, toda cansada, pero ella no se está fijando en su cansancio. Ella no se está fijando que está llena de sangre, que su cama está manchada, que quizás noches tuvo que dormir en la misma cama, toda manchada, con olores. Ella no se está fijando en nada de eso. Ese día que oye que Jesús viene y empieza la mujer. ¿Sabes de dónde viene la fuerza? De Dios. Si tú tienes fe. Si tú tienes fe. Y estás débil. Por eso dice la palabra, di el débil, fuerte soy. Después dice Zacarías, en el capítulo 4, dice que no es con espada ni con ejército. Es
con mi poder. Muchas cosas que el ser humano hace con su fuerza no salen. Porque está dependiendo de su propia fuerza. Y lo dice Proverbios capítulo 3, verso 3, dice que no te confíes de tu propia prudencia. No te confíes porque te va a engañar. Uno tiene que depender siempre de la fuerza de Dios. Dios dice, yo soy tu escudo y te voy a bendecir de sobremanera grande. Porque Dios sabe que tú estás desgastado de tanta oración, de tanto ayuno, de tanta vigilia, de tanto proceso. Estás desgastado, estás débil. Por eso Dios dice, yo soy tu escudo. ¿Qué es tu escudo? Es una protección divina, es una cobertura de fuerza que tú mismo te quedas impactado, que no tenías fuerza, pero peleaste la bendición y ganaste. Porque ese es el placer de Dios. No es con tu fuerza. No, es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios que va a hacer las cosas. Y por eso esto conlleva una relación con el Espíritu de Dios. Por eso uno tiene que estar hablando como un amigo con el Espíritu de Dios. Él es que sabe todo, men. Todo lo que se quiera saber lo sabe. Él escudriña el corazón de Dios y trae todos los misterios. Hay que hablar con Él. Eso es el punto y aparte de las oraciones. Y esta mujer que impacta mi corazón, que Dios solo quiere ver tu esfuerzo y Él va a poner todo lo demás. Dios solamente quiere ver tu poquito de fe y Dios va a poner todo lo demás. Y esta mujer empezó de su cama. No era mucho el progreso, era poquito. Poquito. Se fue deslizado. Hay gente allí que está progresando poquito a poquito y muchos lo tienen de menos. De repente vas a recibir unas sorpresas de esta gente que parece que están en nada. Pero ellos están progresando como la tortuga. Pero están progresando. Es peor pararse y estancarse. Eso es peor. Pero esta mujer que agrada tanto mi alma, su fe, su firmeza, su tenacidad, su convicción. Poco a poco. Porque la fe no te hace desesperar. Cualquier otra persona, apúrate, que se va a alejar el maestro, se va a alejar, no lo vas a alcanzar. Ella no le escucha a nadie. Ella siguió, hasta que ¡pum! No sé si se golpeó cuando cayó al piso. Yo no sé si era una cama alta. Yo no entiendo nada. Pero de allí, ella siguió. Se fue arrastrando por donde oía el ruido. Se fue arrastrando. Ya sé dónde está él. Es mucha la multitud, pero yo no tengo que tocarle ni el pelo. Yo no tengo que tocarle ni el hombro. Solamente quiero tocarle el borde de su manto. Eso es suficiente para mí. Eso es suficiente para mí. No sé qué esfuerzo hizo esa mujer cuando ya estaba alcanzando allí. Alcanzando. Yo no sé si hizo un tirón. ¡Am! Lo cogí. Esa es la fe de ella. Inmediatamente fue libre. Inmediatamente fue sana. No solamente fue sana de su enfermedad, fue libre de los buchinches, libre de los juzgamientos, libre de los burladores, libre de los diagnósticos médicos, libre de tanta basura que le estaban tirando. Con esta palabra, Dios me dice a mi vida y a tu vida, esfuérzate. Hay gente que no se quieren esforzar, hay gente que quieren las cosas fáciles, amados. Eso no es así. Eso no es así. El proceso es el precio y el esfuerzo es lo que te va a llevar a la victoria. Que Dios nos ayude y que Dios nos perdone.
Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a implementar la palabra de vida. Es palabra de vida, es para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esta es la fuente. Usted tiene una en su casa, o tiene dos, o tiene diferentes versiones, pero tiene una de estas. Esto hay que comerse el rollo, aunque amargue, aunque nos duela. Hay que comerse el rollo porque después va a tener fruto apacible. Después va a ser dulce a tu vida. Después va a producir un testimonio glorioso para salvar otras vidas y para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.